compartir el mensaje. Vayan por favor a la Biblia, ahí en el Éxodo, libro de Éxodo, en el libro de Éxodo capítulo 3. Pongan mucha atención esta mañana, no se distraigan, sus celulares pónganlos ahí en vibrador y traten de poner atención. Si no pueden leer todos los versículos que estamos nombrando, pues anótenlos y ya después los buscan con calma en su casa para que entiendan el mensaje, porque a veces hay cosas que no entienden. Entonces trato de hacer un poco simple la enseñanza, el mensaje, le pido a Dios que me dé la gracia y la sabiduría para que pueda entenderse, ¿verdad? Pero a veces hay cosas que como que no las captamos en el momento, entonces les pido ahí que no se distraigan, pero si quieren anotar los versículos, ¿verdad? Entonces ya están en Éxodo capítulo 3. Bueno, vamos a leer unos versículos para empezar. Padre, fíjense cómo dice ahí, del 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Hasta ahí acompáñenme a orar, vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos has traído una vez más a este lugar para adorarte, para bendecirte, Señor, y también nos has traído para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que dispones para nosotros como pueblo tuyo, como iglesia. Señor, te damos gracias porque tú nos reúnes. Ese es el día que tú hablas juntamente a todo tu pueblo, Señor. Gracias. Prepara nuestros corazones, Señor, que nuestro corazón pueda estar dispuesto para recibir este mensaje y que podamos entender lo que hoy nos habla, Señor. No solamente entenderlo, sino también que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El título que le puse al mensaje por los que escriben es Los dos montes de Moisés. Los dos montes de Moisés. Y los dos montes de Moisés marcan el inicio y el final de su ministerio, ¿sí? El inicio y el final de su ministerio. El primer monte es el monte Horeb, el monte de Dios, también es llamado el monte del Sinaí, ¿sí? En este monte es donde Moisés recibe su llamado y es también donde Dios le da las instrucciones para que lleve a cabo este llamado. Me refiero a la ley, ¿verdad? Es en este monte donde él recibe tanto el llamado como las instrucciones para que él lleve a cabo todo este llamado que Dios le está dando. Y luego tenemos el segundo monte, que es el monte Nebo. El monte Nebo se encuentra en las montañas de Abarim, ¿sí? En este monte Nebo es donde termina su ministerio Moisés y es donde muere Moisés. Y también es donde se da la transición de la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Pues, pongan mucha atención porque eso tiene que ver con nuestra vida, ¿sí? Entonces aquí estamos resumiendo en estos dos montes todo el ministerio de Moisés, ¿sí? En el primero, que es cuando recibe la enseñanza, y en el segundo, que es cuando termina. Es cuando termina el ministerio de él, es cuando él muere. Y es en ese momento cuando él entrega su autoridad, se hace la transición de su autoridad a otra persona. Entonces la Biblia, cuando vemos en la Biblia, leemos en el Antiguo Testamento, habla de muchos montes, varios montes que son muy significativos, donde sucedieron hechos sumamente importantes y están registrados aquí en la Biblia, ¿sí? En la historia bíblica. En la antigüedad era muy común
que Dios se encontrara con las personas para que le adoraran en un monte. Y vemos en el Antiguo Testamento que frecuentemente se habla de esto, que iban al monte a adorar a Dios, subían a los montes. Entonces, en el Salmo 2, en el Salmo capítulo 2, versículo 6, habla también así, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Sí? Yo lo he puesto sobre Sión, mi santo monte. Y los salmos frecuentemente se habla en los salmos de Sión como el monte de Dios, el monte santo, ¿verdad? Vemos en varios salmos que Dios lo refiere ahí como el monte santo, el monte Sión. Eso es para referirse a donde ellos se reunían a adorar a Dios. Entonces Dios le dice también a Moisés: cuando hayas sacado mi pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, una vez más, Dios le da la instrucción de que cuando sacar a su pueblo, iban a regresar ahí a ese monte para adorarlo. Entonces, los montes siempre simbolizan el lugar donde nos encontramos con Dios. ¿Sí? Para nosotros es aquí en el templo. ¿Sí? Para nosotros es aquí en el templo donde simboliza el monte de Dios, donde venimos a adorar. Cada vez que la iglesia se reúne como iglesia en el templo para adorar a Dios, es como decir: vamos al monte de Dios para adorar. ¿Sí? Pero Jesús en el Nuevo Testamento, hablando con la samaritana, le hace entender que esos tiempos ya pasaron, que hoy es diferente. Cuando Jesús vino, cambió el contexto de todo este tipo de adoración. Cuando Jesús vino, ya entramos en otra dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Entonces Él viene y enseña esto que es importante que entendamos. Vamos a San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con la samaritana, en el versículo 19 de San Juan capítulo 4, miren lo que la mujer le dice. Si recuerdan ese encuentro con la samaritana, ¿verdad? Recuerden que los judíos no se podían ver con los samaritanos. Entonces él pasa por ahí por Samaria y tiene ese encuentro con esta mujer samaritana y empieza a declararle Jesús situaciones en las que ella estaba mal. O sea, le empieza a confrontar con su pecado, y es cuando ella se da cuenta que él es como cualquier persona, es el Mesías, pero ella le dice: tú eres profeta. Vean el versículo 19 de San Juan capítulo 4. En el versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí el Señor Jesús está hablando con la samaritana y le da a entender que a partir de ese momento que Jesús estaba ya en la tierra, iban a cambiar las cosas. Ya no iba a ser como antes, que la gente buscaba un monte y adoraba a Dios, porque eso simbolizaba ir a la presencia de Dios. Y ahora todavía cantamos algunos cantos que hablan de eso, pero es como un simbolismo para nosotros ahora. Para ellos era algo literal. Ellos lo hacían en una forma literal, porque ahí se presentaba Dios, ¿verdad? Pero nosotros, Jesús está hablando que ya no es que vayas a un monte, ¿verdad?
Porque hoy hay gente que dice, tengo que ir a orar, y buscan a veces una sierra, un monte para ir a orar, porque quieren recrear lo que antes hacían los antiguos, ¿verdad? Los profetas y los siervos de Dios. Pero no es necesario, tú tienes el acceso libre, porque Jesús vino para darnos el acceso libre al Padre. En el momento que tú te hincas y estás ahí orando y clamando al Señor, tú estás adorando al Señor. ¿Sí? Cuando nos reunimos como pueblo, como iglesia aquí en el templo, es como venir al monte a orar, a adorar a Dios. Entonces, en el momento que tú te dispones, puede ser en tu casa, en el cuarto de que tú estás orando, en tu cuarto, puede ser en el baño, si estás orando, puede ser cuando vas en tu carro, vas orando y adorando a Dios. Porque Jesús dice que la adoración es dentro de tu corazón. Y donde tú estés puedes adorar al Señor, ¿sí? Porque Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, ahora es en tu corazón, porque cuando Jesús vino, Él vino a mostrarnos que debe de ser una adoración genuina, no de boca, no de labios nada más, sino del corazón, ¿sí? Porque muchos adoran solamente por la boca, pero no el corazón, está distante de Dios. Entonces vemos aquí que Moisés tuvo su llamado y su inicio en el ministerio en el monte Horeb, ¿sí? Es también llamado monte Sinaí, el monte del Sinaí. Y termina su ministerio en el monte Nebo, que es en las montañas del Abarim. Ahí también murió Moisés, en ese monte Nebo. Vamos, para que entendamos un poquito todo esto, y centremos nuestra atención en este evento, vayan a Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Vean lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 32. Acuérdense que este de los libros de la ley es el quinto libro. Deuteronomio capítulo 32, versículo 48. Váyanse hasta el 48. Deuteronomio 32 hasta el versículo 48. Versículo 48. ¿Sí? Deuteronomio 32, verso 48, ¿están ahí? Bueno, dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual sube, y se he unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en el medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Miren qué tremenda noticia recibió Moisés. Yo cuando antes leía esto, decía, se me hace como algo muy injusto, se me hace como algo como que triste, porque Moisés toda su vida entregado a Dios, sirviéndole a Dios y esperando ese tiempo de Dios que quisiera llegar a la tierra prometida, y al final de que ya están ahí, a la orilla, ya nada más para pasar el río Jordán y llegar a la tierra prometida, Dios le dice, no vas a pasar tú. Puedes verla, mira toda la abundancia de la tierra hermosa, pero tú no vas a pasar. Y cuando yo vi eso, imagínense el anhelo de Moisés de ver esa tierra, porque después de todo lo que pasó en su vida, todos esos 40 años que estuvo en el desierto, y ver una tierra frondosa, con muchos frutos,
mucha bendición. La Biblia dice donde fluye leche y miel, y nada más vete, y no podré disfrutar de ello. Pero dice, aquí vas a morir, porque pecaste, porque no me santificaste delante de mi pueblo. Y esa es una acción que tuvo Moisés en un momento de que se salió de sus casillas por la dureza del pueblo, ¿verdad? Que no hizo conforme Dios le dijo, y lo hizo a su modo, y molesto lo hizo. Fue cuando sacó agua de la piedra, ¿verdad? Pero Dios se molestó. Entonces, lo que voy es que él ya está ahí para morir, ese es su fin. Ese es su fin. Entonces, el ministerio tiene su inicio y su fin, y el llamado que Dios nos da tiene un inicio y un fin. Todos vamos a llegar al punto de la muerte. Nadie nos escapamos de eso. Entonces, ese es el fin de él, y eso le ocurre en la transición también. Moisés tuvo su llamado, como les decía, para servir a Dios primero. El llamado era ¿para qué? Para liberar a su pueblo de la esclavitud. El llamado era para liberar a su pueblo de la esclavitud, ¿sí? De donde estaban en Egipto. Vamos nuevamente al versículo que leímos al principio en Éxodo capítulo 3, donde empezamos leyendo. Vamos a leer nuevamente el versículo. Dice el capítulo 3 de Éxodo, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus escritores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este fue el llamado que Dios le hace a Moisés. Y así como Dios llamó a Moisés, todos nosotros hemos sido llamados también para servir a Dios y para adorarle. Todos hemos sido llamados para servirle y para adorarle. En Isaías capítulo 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados, tú y yo que estamos aquí, somos llamados de su nombre, somos llamados del Señor. Y todos hemos sido llamados para gloria de Él. O sea, en otras palabras, somos llamados para servirle y para adorarle. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y bien presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso estamos aquí, hermanos, para servirle y para adorarle. O sea, Él nos da salvación para que tú vayas al cielo, pero tienes que entender, tenemos que entender que Él nos ha salvado para servirle y para adorarle. Amén. El pueblo de Israel fue llamado
a salir de Egipto para eso, al desierto, para que le sirvan y para que le adoren a Dios. Ese fue lo que Dios le dice a Moisés. Y tú vas a hablar a Faraón y vas a decir que hay que ir a mi pueblo para que vengan y me adoren acá en el desierto. Eso fue lo que él hizo, eso fue la encomienda, la tarea de Moisés, específicamente el llamado de Moisés. Él tuvo un llamado específico ahí. Y todos tenemos el llamado general de adorarle, de servir a Dios, pero él tenía ese llamado específico de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Muchos de nosotros podemos también tener un llamado específico, independientemente de que todos le debemos de servir y adorar a Dios. Hay quienes pueden tener un llamado específico, nada más que a veces no nos hemos dado cuenta, no sabemos cuál es el llamado específico. Pero a medida que nosotros le buscamos, a medida que nosotros conocemos al Señor, Él va a ir hablando en nuestro corazón y tú vas a ir descubriendo cuál es el llamado específico que tú tienes. O sea, tal vez no todos vayan a tener un llamado específico, pero algunos van a tener un llamado específico, y en el reino de Dios hay muchas formas de servir a Dios. ¿Sí? Hay muchas formas. Tal vez como predicador, tal vez como evangelista, tal vez como un maestro, tal vez como un misionero que lleve a las misiones a lugares lejos. O de alguna forma Dios te puede llamar. O sea, hay llamados específicos, como en este caso Moisés tenía un llamado específico, ¿verdad? Y todo lo que tú hagas para el reino de Dios son obras en las cuales debemos de trabajar, ¿sí? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren, todos tenemos que trabajar para el reino de Dios. Independientemente de donde tú estés, en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que Dios te lleve, en el lugar que tú estés, tenemos ese llamado de servirle y de adorarlo. Pero Él, lo que tú vas a hacer, Él ya preparó todo. Solamente que te dejes guiar. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10, ¿están ahí? Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora que ya estamos en Cristo, somos hechura de Dios en Cristo, somos hechura suya y creados en Cristo para buenas obras. Tú estás en Cristo y estamos en Cristo, cada uno de nosotros es para que estemos trabajando en las obras de Dios, no en nuestras propias obras, sino en las obras de Dios, que son obras buenas. ¿Cuáles son? Dios nos las va a ir mostrando, ¿verdad? Pero las cuales dicen que ya son preparadas de antemano, Dios ya las preparó. Y aquí podemos mencionar, como les decía, algunos de los que nosotros podemos tener algún ministerio, algún servicio, alguna llamado específico. A lo mejor algunos son llamados para adorarle en alabanza, otros para enseñar en la enseñanza de la palabra como maestro. O sea, Dios nos va a revelar y tenemos que apegarnos a cada día a Él para que podamos entender este llamado, ¿verdad? Pero en general es el mismo llamado para todos, de venir a servir y adorar. Tú puedes servir cuando le oras por unas personas, cuando le compartes el evangelio a tus compañeros, estás sirviendo a Dios. Cuando te comportas bien, con una buena actitud, cuando hay una situación difícil, estás sirviendo a Dios de esa manera, porque estás modelando a Cristo. Cuando estás actuando, cuando hay injusticia, tú actúas ahí y pones orden, estás modelando a Cristo, estás sirviendo a Dios. Cuando tú ves por una persona, un ancianito, una ancianita, estás sirviendo a Dios. Cuando tú ves a los necesitados y les brindas tu apoyo, estás sirviendo a Dios. En la iglesia, si tú levantas un papel, estás sirviendo a Dios. Si tú haces el aseo, si tú haces lo que tengas que hacer, estás sirviendo a Dios, porque lo estás haciendo para el reino de Dios. Y todo lo que hagamos tiene que ser enfocado en Dios, ¿sí? Porque no vamos a hacer las cosas
mirando a los hombres, sino mirando a Dios, ¿sí? Como haciéndoles como para Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ya las obras ya están preparadas. Esas son buenas obras, ¿sí? Entonces, todos tenemos este llamado, pero este llamado de servir a Dios en lo que tú vayas a servir, independientemente de lo que Dios te ponga a hacer, pero aún como cristiano que apenas vas empezando, tú ya estás sirviendo a Dios, el dar testimonio, el hablar de la palabra, el hablar a aquellas personas que no tienen a Cristo, tú estás sirviendo a Dios. El esforzarte en venir a los estudios, el esforzarte en estar aquí puntual para estar en la iglesia, en hacer a un lado muchas otras cosas y venir a adorar a Dios en este día, como iglesia, como pueblo de Dios, estás sirviendo a Dios de esa forma, ¿sí? Pero a veces cuesta. La vida como cristiano es difícil, no es tan fácil. Y yo siempre lo he dicho, depende del punto de vista que lo veas. Hay gente que dice que es fácil, pero para mí no es fácil. O sea, dicen que es fácil porque te dejas llevar por Dios, pero si lo ves desde el punto de vista de la santidad, o sea, vas a decir, ay, no, está muy difícil. O sea, de un mal pensamiento, una actitud que no está bien, y eso no le agrada a Dios. Entonces tú dices, yo quiero hacer eso, Señor, pero lo hago. O sea, agradar a Dios al 100%. O sea, llegar a la santidad, ese es el punto, pero cuando lo ves desde ese punto de vista, no es tan fácil, porque a veces inconscientemente pecamos, a veces no queremos y pecamos, pero no es tan fácil. La vida de cristiano va en contra, como los salmones, ya les había dicho una vez, va en contra de la corriente de este mundo. Los salmones viajan en contra de la corriente, en contra de las cascadas, imagínense, vienen desde la montaña, el agua, y ellos van subiendo hasta arriba. O sea, no solamente van en contra de la montaña, sino tienen que ir brincando la altura de la montaña. Brincan, suben otro escalón y luego van corriendo y luego otra vez más arriba hasta llegan a una altura para poder depositar los huevecillos. Entonces, muchos mueren en el camino. Hay muchos depredadores, pájaros, osos, muchos pescadores, muchos salmones mueren y llegan unos cuantos. Bueno, llegan muchos, pero muchos son los que quedan en el camino, porque no es tan fácil ir en contra de todo eso. Más o menos así es la vida de un cristiano, va en contra del mundo, en contra de las corrientes que hay en este mundo, en contra de toda la maldad y perversidad que hay en este mundo, que somos bombardeados, en contra de las acechanzas del diablo, del enemigo, y en contra de nosotros mismos también, porque a veces nosotros mismos no queremos ceder, ¿sí? Acuérdense que hay tres enemigos: el diablo, el mundo y nosotros mismos. A veces ya no es ni el diablo y somos nosotros, y ahí andamos chillando al Señor. Y el diablo va y se caga por el Señor y dice: Señor, mira, tu hijo me está echando la culpa a mí, yo ni siquiera lo estoy pelando. Es el mismo, está peleando el mismo. Entonces, es difícil, hermanos, cuando lo vemos desde el punto de vista de la santidad. Es como cuando decimos, este vaso está medio a la mitad del agua, pero ¿cómo lo ves tú? Medio vacío. Y el otro lo ve medio lleno. Entonces, desde el punto de vista que lo veas, si él lo quiere ver medio lleno, pues, lo quiere ver lleno, entonces va a decir está medio lleno. Y si el otro lo quiere ver vacío, va a decir está medio vacío. Entonces, desde el punto de vista que vean las cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender que si estamos desconectados de Dios va a ser más difícil. Pero si estamos conectados con Él, estamos en comunión, esto va a ir siendo cada vez mejor. ¿Sí? Pero es difícil, en general es difícil, y esto lo vemos a través de este ejemplo también. No es tan fácil. Miren, la Biblia habla en Romanos, vayan a Romanos por un momento, Romanos capítulo 8, que vamos a pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Tal vez algunos ya han pasado situaciones difíciles, otros vamos a pasar muchas cosas todavía que faltan, que vamos a tener que enfrentar, pero aún así, ahí está Dios con nosotros. Vean lo que dice en Romanos capítulo 8, vayan al versículo 28, Romanos 8, 28.
Ya están ahí, Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Fíjense, si yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Levanten su mano los que aman a Dios. Gloria a Dios. Toma la foto, Señor. Ahí está. Y dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Estás pasando un problema? Y eso te va a ayudar a bien. Estás luchando con alguna situación y tienes un conflicto interno, te va a ayudar a bien. Pero fíjense lo que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es solamente, fíjense, esto es solamente a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú no pasas la prueba, entonces tal vez no estás entrando en el propósito. Pero si tú entiendes que tú fuiste llamado para servir, para adorar a Dios, entonces vas a pasar cualquier prueba, pero no en tus fuerzas, tomado de la mano del Señor. ¿Sí? Porque fíjense el versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí vemos el proceso de la salvación completa, hermanos. En ese versículo. El proceso de la salvación completa en todos los pasos de la salvación. Porque primero dice que Él nos eligió. ¿Sí? A los que antes se conoció, porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras mamás, y Él te escogió, ya te tenía visto, te escogió y te predestinó para que fueras como Jesús, parecido a su Hijo, a Jesucristo. Es algo maravilloso cuando tú entiendes esto. Y luego dice que a los que ya predestinó, a esos también llamó. Aquí a mí nos llamó. Tal vez en un tiempo no habíamos conocido, pero cuando Él te llamó, Él te trajo. ¿Sí? Eso es algo glorioso, maravilloso de parte de Dios, porque cuando tú entiendes esta verdad, solamente tiene que salir de tu corazón agradecimiento. Dice en Efesios, en lo que nosotros sabemos que Dios nos escogió, porque dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1. Antes de la fundación del mundo Él nos escogió, ¿sí? Nos predestinó y nos llamó para que fuéramos sus hijos, por el puro afecto de su voluntad, no porque nosotros lo merecíamos, ¿sí? Por el puro afecto de su voluntad Él nos escogió. Entonces, eso es algo maravilloso. Tú y yo fuimos escogidos y fuimos llamados para Él. Y así Moisés también tuvo ese proceso. Miren, siendo un príncipe de Egipto, a ser pastor de ovejas en el desierto de Madián. Imagínense ese cambio drástico. Imagínense el cambio ese que tuvo que pasar Moisés, porque Moisés estaba con todos los gozos, los placeres en Egipto. Era un príncipe, era hijo de la hija del faraón. Él gozaba de todos esos manjares, de todas esas riquezas. Él estaba viviendo con muchos criados, muchos siervos, sirvientes. Él no tenía necesidad de nada, él tenía todo a su disposición, él como príncipe. Pero después tiene que cambiar a un pastor de ovejas, ¿sí? Y está en el desierto, en el pleno calor, pues trabajando, caminando en el desierto, estar ahí con las ovejas.
Imagínense el cambio pero él no le importó, él tuvo una revelación de parte de Dios, él fue llamado, y cuando tú eres llamado, tú vas a obedecer a ese llamado. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24. El autor de Hebreos está refiriendo a Moisés aquí. ¿Sí? En el Nuevo Testamento está refiriendo al llamado de Moisés. Dice en el versículo 24, Hebreos 11, 24: por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y luego dice en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fíjense que cómo lo describe aquí el autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, porque realmente si él no hubiera tenido ese llamado, si no hubiera sido escogido y no hubiera tenido ese llamado, no hubiera hecho caso, simplemente porque él estaba muy bien, muy feliz, tenía muchas riquezas, tenía todos los placeres que él quisiera, pero él fue llamado. Y tú y yo estamos aquí porque hemos sido llamados por Dios para servirle y para adorarle. Y no sé cómo estabas antes. Algunas personas han estado en la condición de Moisés, o sea, algunas gentes, o sea, que la salvación no solamente es para los que son económicamente, tienen un nivel económico bajo, como luego a veces se piensa que es para los pobres, no, para todos, el que quiera recibirla, aún la persona que tiene mucho dinero, que sea un multimillonario, si se vuelve al Señor, puede suceder. Así era la condición de Moisés. Así era la condición de Moisés. Él era multimillonario. Era, se puede decir, el hijo del faraón, hijo adoptivo, hijo o nieto del faraón, porque era hijo de la hija del faraón. Entonces él tenía todos los privilegios que quisiera ir. Pero él entendió el llamado. Él tuvo ese llamado en el monte Horeb, ahí como les decía, el monte Sinaí, también es llamado monte Sinaí, y también no solamente él dio el llamado, le dio las instrucciones para que él cumpliera con su llamado, que viene siendo la ley, ¿sí? Y nosotros también hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados todos nosotros por Dios, y juntamente con el llamado Dios nos da también las instrucciones para que podamos realizar este llamado, adorarle y servirle. ¿Cuáles son las instrucciones? Es el Evangelio, la palabra de Dios. Esas son las instrucciones. Tú y yo tenemos también las instrucciones, ¿sí? Pero les decía que ese proceso es largo y a veces es un poquito difícil, porque miren la vida de Moisés. 40 años él estaba en Egipto, 40 años estuvo en Egipto. Desde bebé fue criado en Egipto, desde bebé, en el palacio del faraón, 40 años ahí, y después 40 años como pastor de ovejas en el desierto, en un desierto inhóspito, o sea, una vida muy difícil. Y luego otros 40 años ya como líder, liderando Israel, guiando a un pueblo rebelde y duro, de dura servicio, dice la Biblia, y en el desierto ya sirviendo a Dios ya como líder. Entonces fue un proceso largo, esa es toda la vida de Moisés, pero veamos aquí en este proceso que así como pasó por Moisés, primeramente estuvo esos 40 años sin conocer a Dios, estuvo siendo parte del pueblo de Egipto, viviendo tal vez en los pecados de ellos mismos, en la idolatría de ellos mismos, y todo eso que hizo.
pero él fue escogido. O sea, 40 años estaba separado de Dios, pero escogido. ¿Sí? Durante 40 años separado de Dios, pero escogido. Fíjense que así también con nosotros. Todos nosotros tuvimos un tiempo, no sé cuánto tiempo estuviste tú sin Cristo. O sea, tu vida desde que naciste sin Cristo y después conociste al Señor. Yo no lo conocía hasta los 38 años. Le entregué mi vida a Cristo. Entonces fueron 38 años sin estar en el Señor, separados de Dios por el pecado, pero escogidos por Dios, porque Dios ya me había escogido. Amén. Tú y yo, el tiempo que estuviste sin el Señor, sin estar en Cristo, ese tiempo no estabas en el Señor, porque ya te tenía escogido. ¿Sí? Y es algo que dice Efesios. Vamos a leerlo, Efesios capítulo 1, dice que es algo maravilloso. Dice Efesios 1, del versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense lo primero que empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquellos que Él escogió ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y ya nos colocó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú estás colocado con Cristo. Y en el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Gloria a Dios. En el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque a Él le plació, simplemente porque Él quiso, Él te escogió. Eso es algo maravilloso, hermano, que tú sabes ahora que Dios ya te tenía escogido desde mucho antes de que creara el mundo. Entonces tiene que haber un agradecimiento en tu corazón. No te puedes quedar así tan tranquilo. Tú tienes que decir: Señor, gracias, porque pusiste tus ojos en mí, Señor. Hoy soy tu hijo. Tú me has rescatado. Entonces, independientemente del tiempo, yo antes decía: Señor, ¿por qué no te conocía antes, Señor? ¿Por qué no hubiera cometido tantos pecados? O sea, de joven, ¿por qué no te conocí de joven? Porque a mí, desde que estaba en la prepa, hay un joven que siempre se acercaba, cristiano, y me invitaba a sus reuniones y me decía: vamos, y ahí nos dan pláticas, ahí está muy bien, convivimos con los otros chavos, y platicamos y jugamos, y no sé qué. Y me invitaba, y yo nunca le hice caso. Y nada más le decía: sí, un día de estos, un día de estos. Entonces yo me pongo a pensar, cuando ya conocí al Señor a los 38 años, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Me recuerda eso, pues no quisiste. Porque yo mandé quienes te invitaron y quien te compartieron, pero no quisiste. Y siempre Dios está, pero ese tiempo, hermanos, es para que se vaya preparando el corazón. ¿Sí? Ese tiempo es para que se vaya preparando el corazón para cuando Dios te llama. Por eso es que cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio a alguien, un familiar, tu hijo, tu hija, tu tío, tu hermano, cualquier familiar o cualquier amigo que le quieras compartir, no puedes ir luego a compartirle nada más. Ay, tengo ganas de compartirle a fulano, me acordé de él y voy a compartirlo. Primero tienes que orar. Primero tienes que pedirle al Señor que prepare su corazón. Padre, prepara el corazón. Quiero compartirle, pero que no se haga en mi tiempo, que se haga en el tiempo tuyo. Porque a veces nos desesperamos y como a veces la gente viene a la iglesia porque los traes, los estás empujando y porque dicen: no, pues voy a ir para que ya no me digas nada. Sí, voy a ir. Y ya van, vienen y al rato ya no vienen, ¿no? Porque ellos no vinieron porque querían conocer a Dios. Ellos vinieron para que tú estuvieras ya tranquilo, para que ya no le estés diciendo nada y para que ya le cumplí a él quiere que vaya, bueno, voy a ir. Pero ¿de qué sirve que vengas si no vienen a buscar a Dios? Entonces, tiene que prepararse por eso. O sea, la persona tiene que estar preparada. Dios permite un tiempo a veces
Porque hay gente que le han hablado de Cristo y no quiere hasta que no sucede otra cosa más grave, como un cáncer, como un SIDA, como, no sé, un accidente trágico. Señor, perdóname, te recibo. Ya en esas condiciones, pero ya es de Cristo. Pero Dios no quisiera que la gente viniera en esa condición, pero Dios está preparando su corazón. A veces de una forma o de otra, puede ser con un vicio, puede ser con un problema pues en el matrimonio, con una situación de los hijos, pero en ese tiempo lo que vemos es que Dios lo usa, como leíamos hace un momento, Dios lo usa para su gloria, ¿verdad? Dios va a hacer algo, pero tenemos que entender que todos pasamos por ese proceso. Un tiempo que no tuvimos al Señor, pero cuando Él nos llama, empezamos a conocerlo, ¿verdad? Es el tiempo que Moisés estuvo también, fueron 40 años. Y después, Él recibe el llamado y el Señor le da las instrucciones que pasan, pero para eso, bueno, él ya está preparado porque ya estuvo esos 40 años en el desierto, ¿verdad? De estar como príncipe de Egipto a estar como pastor de ovejas durante 40 años. Imagínense, 40 años en el desierto ahí. Él no estaba acostumbrado a eso, pero se tuvo que acostumbrar a andar caminando, andar arreando las ovejas, trayéndolas de un lado para otro, andar en el sol, plenamente en el sol, y acostumbrarse a guiar las ovejas. ¿Por qué? Porque él iba a guiar a otras ovejas que eran más difíciles, que era el pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso Dios le muestra en esos 40 años cómo se comportan las ovejas, cuáles son las que son dóciles, cuáles son las que son un poquito más rebeldes, qué es lo que tienen que hacer con las que son rebeldes, qué es lo que tienen que hacer cuando se enferman. Y esa es la labor de un pastor, y es la labor que nosotros tenemos también. Nosotros tenemos que conocer a todas las ovejas, a todos ustedes. Es difícil, pero Dios nos va mostrando, ¿verdad? Y tenemos que ir viendo cómo las vamos a manejar. Y así Moisés tuvo 40 años siendo preparado para esta labor. Pues Dios tiene un tiempo para nosotros, para prepararnos, para que podamos, cuando ya viene la palabra, cuando ya viene el mensaje, como en este caso que ya estamos en Cristo, tú ya sepas recibirlo, puedas dejarte guiar por el Señor, por la palabra. Entonces ya viene después el servicio, al servir a Dios, estos últimos 40 años que Moisés estuvo con el Señor, los últimos 40 años de su vida, porque él vivió 120 años, ¿sí? Entonces son 40 primero en el Egipto, 40 en el desierto, siendo preparado para cuando ya lo llamó Dios, 40 años ya sirviendo al Señor. Entonces nosotros estamos en ese proceso. No sé cuánto nos va a dejar vivir el Señor, pero parte es que estuvimos sin el Señor, parte es que estaba preparándonos y ya de ahí es lo que vamos a servir al Señor. ¿Sí? Entonces, esos 40 años estuvo ya en el desierto, ya como guiando a su pueblo, ya estaba él con la palabra, ya le había dado las instrucciones Dios. Él ya sabía cómo guiarlos. Lo preparó Dios ¿para qué? Para adorarlo, para servirlo rectamente conforme a su palabra. Entonces, esa es lo que Dios nos da con el Evangelio a nosotros. Tú y yo, hermano, fuimos llamados por Dios. Esa es una realidad. Fuimos escogidos, fuimos llamados para servir y para adorarle. Sí lo hizo con el pueblo de Israel y así lo hace con nosotros también. Y esa es la principal razón por la que nosotros estamos aquí en este lugar. Ese es el monte de Dios donde venimos a adorarle. ¿Sí? Esa es la principal razón por la que tú y yo nos reunimos como iglesia, para adorarle, para servirle. Amén. Pero ahí vemos que al pueblo de Israel les mandó Dios un libertador, que fue Moisés, ¿verdad? Él fue el que los liberó, Moisés.
Él obedeció todas las indicaciones que Dios le dio y Dios lo usó poderosamente haciendo milagros en Egipto. Dios se manifestó su poder a través de Moisés. Fue un instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo. Él fue el libertador. Pero nosotros tenemos un mejor libertador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le alaban al Señor? Él es nuestro libertador. Qué privilegio tenemos, hermano. Qué privilegio tenemos tú y yo con nuestro libertador Jesucristo. El Hijo de Dios bajó del cielo para liberarnos. Qué maravilloso, esa es la verdad. Moisés era un hombre como nosotros y Dios lo usó con el poder de Dios, pero Dios nos liberó con su propio Hijo. Dios mandó del cielo a su Hijo a encarnarse y a pagar el precio por nosotros. Qué maravilloso regalo de Dios. Por eso yo le puse, hermanos, a este mensaje los dos montes de Moisés. Y les empecé diciendo que el ministerio de Moisés estuvo marcado por dos montes. El primero, que fue el monte Horeb, cuando él marca su inicio del ministerio, fue en el monte Horeb, porque lo previo, lo que pasó antes, fue cuando él estuvo 40 años en Egipto y los 40 años en el desierto, siendo preparado su corazón. Si él hubiera recibido el mensaje en el momento que estaba en Egipto, pues ni le hubiera hecho caso. Pero después que estuvo preparándose su corazón en el desierto, 40 años, entonces recibió el mensaje y respondió, o sea, obedeció. Pero ya el segundo monte es cuando él termina ese llamado, ese servicio a Dios en el monte Nebo. Ahí es donde terminó él, ahí murió, y ahí fue donde sucede también la transición de su autoridad, porque él iba al frente, pero se iba a quedar el pueblo sin líder. Entonces él hace una transición, nuestro Dios hace una transición de la autoridad. Vamos a ir a Números capítulo 27. Números capítulo 27, miren lo que dice aquí, en el versículo 27, versículo 12. En el versículo 12 dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuiste rebelde a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Ese fue el momento de la transición de la autoridad. Les decía que estos montes simbolizan esto, ¿verdad? Que ahí termina Moisés, pero él no dejó su legado así nada más al aire. Él lo transmitió a la siguiente generación, en este caso
a Josué, hijo de Nun. Josué, que siempre fue el siervo que se le apegó a él, que siempre estuvo pegado a Moisés, fue el que recibió ese legado de continuar esa labor. Ahí es donde ocurrió esa transición. Nosotros, hermanos, tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que servir a Dios y adorarle con todo nuestro corazón. Y en donde quiera que estemos, en el hogar, en la casa, en el trabajo, donde quiera que tú estés, tenemos que servir a Dios, predicando la palabra, compartiendo el Evangelio, siendo testimonio, enseñando a otros, guiando a otros, dándoles ejemplo, pues apoyando a los necesitados, orando por aquellos que necesitan una oración, y todo lo que tenemos que hacer, todas las obras que Dios ya preparó de antemano para nosotros, tenemos que aplicarnos como hijos de Dios, porque tenemos ese llamado. Tenemos que hacerlo, tenemos que servir a Dios, y tenemos que, no solamente esto, sino tenemos que procurar dejar nuestro legado a las siguientes generaciones, a los que se van a quedar, así como Moisés, porque no nos vaya a pasar como le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, cuando Josué muere, viene el tiempo de los jueces, pero la gente se desconectó de Dios, todo el pueblo se desconectaron de Dios, ya no sabían cómo hacer las cosas, y cada quien lo hacía como quería, porque ahí hubo un error, no se buscó un sucesor. Entonces no nos vaya a pasar a nosotros así, ¿sí? Vean lo que dice Jueces capítulo 2 versículo 7. Jueces capítulo 2 versículo 7. Capítulo 2 versículo 7. Y dice, están ahí, Jueces capítulo 2 versículo 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjense, ahí dice que se levantó otra generación que no conocía al Señor. Y luego dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Se olvidaron del Señor, porque ahí vemos que no hubo el cuidado de parte de Josué, hijo de Nun, no hubo el cuidado, como Moisés tuvo cuidado de que alguien se quedara delegado con esta responsabilidad. Tenemos que nosotros también tener ese cuidado, hermanos, de que alguien después de nosotros se quede. ¿Y quiénes son esos? Pues nuestros hijos. Dios nos rescató de la esclavitud del pecado, nos rescató del mundo y nos llamó a su reino, para que le sirvamos, para que le adoremos, para que en todo momento nosotros le estemos sirviendo y adorando. Esa es la función principal del pueblo de Dios cuando Él nos ha rescatado del pecado, de la esclavitud en la que estábamos. Ahora somos siervos de Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Cristo. Los apóstoles de Cristo siempre en sus cartas así se referían a ellos: somos siervos del Señor, siervos de Cristo. El apóstol Pablo también decía en sus cartas siempre que él era un siervo de Jesucristo. Y siervo significa esclavo, hermanos. Siervo significa esclavo. Si antes éramos esclavos del pecado, hoy somos esclavos de Cristo y tenemos que servirle.
para poder llegar al final de esta carrera, como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Él le dice, el apóstol Pablo, a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 11, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego le dice en el versículo 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ese es un consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, a su hijo Timoteo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: tomarnos de la mano del Señor, peleando esta buena batalla de la fe cada día, porque vamos a tener muchas aflicciones, muchos problemas, pero el Señor nunca nos va a dejar. Él siempre está con nosotros, para que al final podamos decir, como el apóstol Pablo también dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Eso es lo que termina diciendo el apóstol Pablo, porque él estaba por morir y él estaba encaminando o encomendándole a Timoteo esa misma labor de proclamar el Evangelio en todo el lugar, para que el Evangelio se extendiera en todo el mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando entendemos que tenemos este llamado, hermanos, que Dios nos ha llamado para servirle, para adorarle, y que va a haber un proceso largo, pero que tenemos que seguir avanzando en esta carrera hasta el final, y tenemos que dejar un buen legado para nuestros hijos, que son los que se quedan después de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que esforzarnos, pedirle a Dios lo que nos hace falta, ¿verdad? Y que quite lo que estorba, porque hay muchas cosas que estorban a nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios y Padre. Gracias porque nos muestras una vez más que tú estás con nosotros siempre, Señor, cuidando de tus hijos, cuidando de tu pueblo, Señor, aquellos que tú has llamado y has escogido. Tú sigues sustentándonos, tú sigues alimentándonos, Padre, con tu palabra, y sigues animándonos a que sigamos en esta carrera, Señor, de la fe, que podamos ser victoriosos, Señor, que podamos llegar hasta el fin, entregando buenas cuentas, Señor, y sobre todo que podamos dejar un buen legado a nuestros hijos, Señor, los que se quedan en este mundo que está caído, este mundo que está corrompido por tanta maldad. Tal vez nosotros estamos librando un poquito de esto, Señor, pero no sabemos cómo les vaya a tocar a nuestros hijos. Señor, sabemos que vienen cosas muy difíciles y que tenemos que enfrentarlas como hijos tuyos, Señor. Que nuestros hijos puedan estar bien cimentados, Señor, nuestras generaciones que quedan aquí en la tierra, Señor. Que estén bien cimentados en la roca que es Jesucristo, para que no vayan a titubear, Señor, para que no vayan a tambalear, para que el enemigo no lo vaya a desviar, Señor. Padre, lo ponemos en tus manos y pedimos que nos sigas ayudando a nosotros a que estemos parados firmes en la roca de la salvación que es Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.